Hay una pregunta que la humanidad lleva haciéndose desde el principio de los tiempos, una pregunta tan antigua como la conciencia misma. ¿De dónde venimos realmente? No me refiero a la versión simplificada que te enseñaron en la escuela dominical, ni tampoco a la narrativa científica materialista que reduce tu existencia a un accidente cósmico. Me refiero a la verdad completa, esa verdad que ha sido cuidadosamente fragmentada, interpretada y, en muchos casos, deliberadamente ocultada por siglos de dogma religioso. J. Benítez, el investigador español que ha dedicado más de 5 décadas a desentrañar los misterios más profundos de nuestra existencia, descubrió algo extraordinario durante sus investigaciones. Algo que las instituciones religiosas tradicionales han preferido silenciar porque desafía los cimientos mismos de su narrativa de control. Y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es una teoría de conspiración ni una fantasía New Age. Es el resultado de décadas de investigación meticulosa, análisis de textos antiguos en sus idiomas originales y un estudio profundo de lo que realmente dicen las escrituras cuando las lees sin el filtro de la interpretación institucional. Porque aquí está la verdad incómoda. El Génesis nunca dijo que fuimos creados del polvo de la tierra como nos han enseñado. Esa es una traducción conveniente, una simplificación que oculta una realidad mucho más compleja y francamente más maravillosa. Los textos hebreos originales cuentan una historia radicalmente diferente sobre nuestro origen, una historia que involucra no a un Dios solitario creando desde la nada, sino a una civilización avanzada, a seres que los textos bíblicos llaman Elohim, un término plural que significa los dioses o los poderosos que intervinieron genéticamente en el desarrollo de la especie humana. Y antes de que cierres este vídeo pensando que esto es herejía, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué en Génesis 1 y 26 Dios dice «hagamos al hombre a nuestra imagen»? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué usa el plural si supuestamente está solo? Esta pregunta, que millones de creyentes han formulado a lo largo de los siglos, nunca ha recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades religiosas, porque la respuesta real destruiría el monopolio que han construido sobre la verdad espiritual. Lo que Benítez descubrió no niega lo divino. Al contrario, lo expande de maneras que nuestra mente apenas puede comenzar a comprender, porque si nuestra creación fue el resultado de una intervención deliberada, planificada y ejecutada por seres inmensamente más avanzados que nosotros, entonces la pregunta no es si existe lo divino, sino cuál es realmente nuestra relación con esa divinidad. Y esa respuesta cambia absolutamente todo sobre quién eres, por qué estás aquí y cuál es tu verdadero propósito en este universo. Cuando Benítez comenzó su investigación sobre el caballo de Troya, su monumental obra que reinterpreta la vida de Jesús desde una perspectiva histórica y científica, no imaginaba que terminaría encontrando evidencia de algo mucho más antiguo y perturbador, que la historia de la creación humana había sido sistemáticamente alterada para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual. Durante su análisis de los textos hebreos originales del Génesis, Benítez notó algo que los traductores oficiales habían estado ignorando o deliberadamente oscureciendo durante siglos. La palabra hebrea que se traduce como crear en Génesis no es siempre la misma. Cuando el texto habla de la creación del universo, usa la palabra bara, que efectivamente significa crear de la nada. Pero cuando habla de la creación del ser humano, usa una palabra completamente diferente, asa, que significa fabricar, hacer, construir, modificar algo que ya existe. Esta diferencia lingüística no es un detalle menor. Es la puerta de entrada a una verdad que cambia completamente nuestra comprensión de quiénes somos. Porque si el ser humano no fue creado de la nada, sino fabricado, modificado, construido a partir de algo preexistente, entonces la pregunta obvia es ¿qué había antes y quiénes fueron los que realizaron esa modificación? Los textos sumerios, que son miles de años más antiguos que el Génesis y que claramente influyeron en la narrativa bíblica, son brutalmente explícitos al respecto. Hablan de los Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron, seres avanzados que necesitaban trabajadores para extraer recursos del planeta, pero los trabajadores primitivos que encontraron aquí, los homínidos que ya existían, no eran lo suficientemente inteligentes para realizar tareas complejas, así que decidieron crear algo nuevo, un híbrido que combinara su material genético con el de las especies terrestres existentes. El resultado de ese experimento fue el Homo sapiens.
nosotros. Y aquí está el primer gran impacto de esta revelación. Tú no eres un accidente, no eres el producto de mutaciones aleatorias que casualmente te dieron conciencia, lenguaje, creatividad y espiritualidad. Eres el resultado de un diseño deliberado, una fusión planificada entre lo terrestre y lo celestial. Esto es exactamente lo que el Génesis está diciendo cuando habla de que fuimos hechos a imagen y semejanza de los Elohim. No es una metáfora poética, es una descripción literal de ingeniería genética. Pero aquí viene la parte que las religiones organizadas nunca quisieron que supieras. Si fuiste diseñado con material genético de seres superiores, entonces llevas dentro de ti capacidades que van mucho más allá de lo que te han enseñado a creer. La espiritualidad no es un don externo que debes suplicar. Es una característica inherente a tu composición biológica y espiritual. Eres literalmente parte divino. Y reconocer eso te hace peligroso para cualquier sistema que dependa de mantenerte pequeño, temeroso y dependiente. Pero espera, porque lo que descubrió Benítez sobre el verdadero propósito de esa creación es aún más revelador. Para entender realmente lo que nos ocultan sobre nuestro origen, necesitamos viajar atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que la cronología bíblica oficial te permite considerar. Porque uno de los mayores trucos de la narrativa religiosa tradicional ha sido comprimir la historia humana en apenas unos pocos miles de años, cuando la evidencia arqueológica, geológica y genética nos grita que nuestra historia es inmensamente más antigua y más compleja. Los textos sumerios grabados en tablillas de arcilla hace más de 5,000 años nos cuentan una historia que la Biblia posteriormente adaptaría y simplificaría. Hablan de un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres, no como figuras etéreas e intangibles, sino como seres de carne y hueso que comían, bebían, tenían conflictos, formaban familias y, lo más importante, se mezclaban genéticamente con los humanos. Génesis 6 y 1:4 confirma esto de manera inquietante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Lí eso nuevamente, despacio. Los hijos de Dios, los Benei Elohim en hebreo, se mezclaron sexualmente con mujeres humanas y produjeron una descendencia híbrida. Los Nefilim, los gigantes, los varones de renombre de la antigüedad. ¿Esto no es mitología? Está en tu Biblia, en el libro que millones de personas consideran la palabra literal de Dios. Y sin embargo, ¿cuántas veces has escuchado un sermón que profundice honestamente en lo que esto significa? Benítez señala algo crucial aquí. Si estos seres podían reproducirse biológicamente con humanos, entonces necesariamente debían ser biológicamente con humanos. Eran seres físicos con ADN suficientemente similar al nuestro como para producir descendencia viable, lo que significa que la línea entre divino y humano nunca fue tan clara como nos enseñaron. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. En algún momento de nuestra historia antigua algo catastrófico sucedió. Un evento que los textos antiguos describen de maneras sorprendentemente consistentes a través de culturas completamente separadas. Los sumerios lo llaman la gran inundación enviada por Enlil para destruir a la humanidad ruidosa. Los hebreos lo llaman el diluvio de Noé. Los griegos hablan del diluvio de Deucalión. Los hindúes narran la historia de Manu sobreviviendo al diluvio universal. Civilizaciones en América, Asia, África y Oceanía, todas sin contacto entre sí, cuentan exactamente la misma historia. Hubo un tiempo en que el mundo entero fue destruido por agua, y solo unos pocos sobrevivieron para reiniciar la civilización. ¿Coincidencia o la memoria colectiva de un evento real que marcó un antes y un después en la historia humana? Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Ese diluvio no fue un castigo aleatorio por pecado genérico. Fue una respuesta deliberada a lo que estaba sucediendo con la genética humana. Los hijos de Dios habían contaminado el acervo genético humano hasta el punto de que, según los textos, solo Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim, que significa genéticamente puro, sin mezcla. El diluvio fue un reinicio genético.
una limpieza del experimento que había salido fuera de control, pero no todos los híbridos fueron destruidos. Y esa es una verdad que conecta directamente con lo que sucedió después, con los misterios que rodean a civilizaciones como Egipto, Sumeria, las culturas mesoamericanas, civilizaciones que aparecieron repentinamente con conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos que supuestamente no deberían haber tenido. Porque si hubo sobrevivientes del mundo prediluviano, si algunos de esos seres o sus descendientes híbridos lograron preservar el conocimiento antiguo, entonces la historia de la civilización humana no es una línea ascendente de progreso desde la ignorancia primitiva hasta la sofisticación moderna. Es una historia de amnesia, de conocimiento perdido, de una herencia robada que estamos apenas comenzando a recordar. Y lo que ese conocimiento revela sobre quién eres realmente es exactamente lo que ciertos poderes nunca quisieron que descubrieras. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal, porque no estamos hablando solo de eventos antiguos en tierras lejanas. Estamos hablando de un sistema de control que ha operado durante milenios con un único propósito: mantenerte ignorante de tu verdadera naturaleza, porque un ser humano que conoce su origen divino, que entiende que lleva dentro de sí mismo una chispa de lo celestial, es imposible de controlar mediante el miedo o la culpa. Jotre Benítez documenta cómo los primeros concilios de la Iglesia cristiana, particularmente el concilio de Nicea en el año 325 d'Onga, centésimo, bajo el emperador Constantino, tomaron decisiones deliberadas sobre qué textos incluir en la Biblia oficial y cuáles excluir. No fue un proceso inspirado divinamente como nos enseñaron. Fue un proceso político diseñado para consolidar poder eclesiástico y crear una narrativa uniforme que sirviera a los intereses del imperio. ¿Qué textos fueron excluidos? Los evangelios gnósticos, que enfatizaban el conocimiento directo de lo divino sin intermediarios. El libro de Enoc, que describe con detalles explícitos la naturaleza de los vigilantes. Los ángeles que descendieron y se mezclaron con humanos, y que era considerado escritura sagrada por los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles. Fue incluido en la Biblia etíope, pero excluido de las versiones católica y protestante, precisamente porque revelaba demasiado sobre la verdadera naturaleza de estos seres celestiales. En el libro de Enoc, estos vigilantes no son presentados como malvados por naturaleza, son descritos como seres que decidieron compartir conocimiento prohibido con la humanidad: metalurgia, astronomía, medicina, magia, escritura. Conocimiento que, según el texto, no estaba destinado todavía para los humanos, y por esto fueron castigados y aprisionados hasta el día del juicio final. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. ¿Por qué cierto conocimiento sería prohibido para la humanidad si supuestamente fuimos creados por un Dios amoroso que desea nuestro bienestar? ¿No suena más bien como el comportamiento de alguien que quiere mantener a una población en un estado de dependencia e ignorancia controlada? Esta es exactamente la dinámica que vemos repetirse a lo largo de la historia. Conocimiento que libera siendo suprimido por autoridades que se benefician de la ignorancia colectiva. La Iglesia medieval quemando bibliotecas y persiguiendo a científicos. La Inquisición torturando y ejecutando a cualquiera que se atreviera a cuestionar la narrativa oficial. La prohibición de traducir la Biblia a lenguas vernáculas para que la gente común no pudiera leerla e interpretarla por sí misma. Benítez señala algo profundamente perturbador: la doctrina del pecado original, la idea de que naces fundamentalmente corrupto, sucio, necesitado de salvación externa. Es una de las herramientas de control psicológico más efectivas jamás diseñadas. Porque si crees que tu naturaleza esencial es mala, entonces naturalmente aceptarás que necesitas una autoridad externa que te diga cómo pensar, cómo comportarte, cómo relacionarte con lo divino. Pero, ¿qué pasaría si tu naturaleza esencial no fuera pecaminosa en absoluto? ¿Qué pasaría si el pecado original no fue desobediencia, sino el despertar de la conciencia? Porque eso es exactamente lo que el texto del Génesis describe: Adán y Eva comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sus ojos siendo abiertos. No fueron castigados por hacer algo moralmente malo, fueron castigados por adquirir conocimiento, por volverse como uno de nosotros. Otra vez ese plural inquietante, conociendo el bien y el mal. El conocimiento fue presentado como pecado, y la ignorancia obediente fue presentada como virtud. ¿No te parece conveniente para un sistema que depende de tener una población que no haga preguntas incómodas? Ahora considera esto.
Si realmente llevas dentro de ti material genético de seres inmensamente más avanzados, si eres literalmente parte humano y parte algo más elevado, entonces no necesitas que nadie interceda entre tú y lo divino. Puedes acceder a esa conexión directamente. Puedes activar esas capacidades dormidas que han sido suprimidas durante generaciones mediante adoctrinamiento sistemático. Y eso es aterrador para cualquier institución cuyo poder se basa en ser el intermediario obligatorio entre tú y Dios. Por eso el misticismo directo siempre ha sido perseguido. Por eso los gnósticos fueron declarados herejes. Por eso cualquier enseñanza que empodera al individuo para conectar directamente con lo divino ha sido sistemáticamente suprimida, distorsionada o ridiculizada. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse a través de las grietas del control. Y en los textos antiguos, en los evangelios prohibidos, en las tradiciones orales preservadas por culturas indígenas alrededor del mundo, la misma verdad emerge una y otra vez: eres mucho más de lo que te han enseñado a creer. Tu origen es extraordinario. Tu potencial es ilimitado. Y ese conocimiento es exactamente lo que han estado tratando de ocultarte. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha conectado, algo que Benítez descubrió al analizar no solo los textos religiosos, sino también la evidencia física que la arqueología moderna. Cuando comienzas a leer la Biblia sin el filtro de 2000 años de interpretación dogmática, cuando te acercas a los textos hebreos, arameos y griegos originales con la mente de un investigador en lugar de un devoto acrítico, algo extraordinario sucede. El texto comienza a revelarte cosas que habían estado ocultas a plena vista todo este tiempo. Benítez, en su meticulosa investigación, identificó patrones que los eruditos bíblicos convencionales prefieren ignorar porque complican la narrativa simple que se enseña en las iglesias. Uno de los más evidentes es la manera en que los textos antiguos describen los encuentros con seres divinos, no como experiencias místicas etéreas, sino como encuentros físicos con seres que llegan en objetos voladores descritos como un detalle que resulta sorprendentemente consistente con lo que hoy llamaríamos tecnología avanzada. Tomemos, por ejemplo, la visión de Ezequiel en el capítulo Un vento. Durante siglos, esta descripción fue interpretada como simbolismo místico incomprensible. Pero cuando ingenieros modernos como Joseph F. Blumrich, quien era director de diseño en la NASA, analizaron el texto, encontraron algo asombroso. Ezequiel estaba describiendo con el vocabulario limitado de un hombre del siglo VI centésimo, lo que parecía ser una nave espacial funcional. Blumrich estaba tan impresionado por la consistencia técnica de la descripción que incluso patentó un diseño de nave basado en el texto de Ezequiel. Leí el texto tú mismo, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, cara de águila, y sus alas estaban extendidas por encima, y junto a los seres vivientes había ruedas, y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, ruedas dentro de ruedas que se mueven en cualquier dirección sin girar, fuego que no consume, seres que se desplazan con las ruedas como si estuvieran sincronizados tecnológicamente. Esto no suena a visión mística, suena a un hombre describiendo tecnología que está completamente fuera de su marco de referencia conceptual. Y esto no es un caso aislado. En 2 Reyes 2 y 11 la descripción de cómo Elías fue llevado al cielo es igualmente reveladora. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Un carro de fuego que genera un torbellino lo suficientemente poderoso como para elevar a un hombre físicamente. Metáfora poética o descripción literal de un vehículo propulsado. Benítez lleva esto más lejos al analizar el Arca de la Alianza, ese objeto misterioso que Dios ordenó construir con especificaciones técnicas extraordinariamente precisas en Éxodo 25. Tenía que ser de madera de acacia recubierta de oro puro por dentro y por fuera, un diseño de condensador eléctrico perfecto. Nadie podía tocarla directamente o moriría instantáneamente. Como le sucedió a Uza en 2 Samuel 6:6-6, 7 cuando extendió su mano para estabilizarla.
Los sacerdotes que la transportaban tenían que usar varas de madera aislantes y vestir ropas especiales. Cuando estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, generaba fenómenos lumínicos y Moisés podía comunicarse con Dios a través de ella. Esto suena como un objeto religioso simbólico o como un dispositivo tecnológico de comunicación extremadamente peligroso que requería precauciones específicas contra descargas eléctricas. Escritos hace miles de años, describen los vimanas, vehículos voladores utilizados por los dioses con un nivel de detalle técnico que incluye diferentes tipos de propulsión, maniobras de vuelo y hasta armas que suenan inquietantemente similares a armamento nuclear. El Mahabharata describe una guerra antigua en la que se usaron armas que generaban un resplandor más brillante que 1000 soles y que dejaban la tierra estéril durante años después. Cuando arqueólogos excavaron las antiguas ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa en el Valle del Indo, encontraron evidencia de destrucción por calor extremo, esqueletos yaciendo en las calles como si hubieran sido sorprendidos por una muerte súbita, con niveles de radiactividad superiores a lo normal aún hoy. ¿Coincidencia o evidencia física de eventos que los textos antiguos están describiendo literalmente? Pero aquí está lo que realmente cambia todo. Si estos textos están describiendo eventos y tecnologías reales, entonces los dioses de los que hablan no eran seres sobrenaturales en el sentido místico que nos enseñaron. Eran seres avanzados, extremadamente avanzados, sí, pero operando dentro de las leyes de la física. Y si eso es cierto, entonces la historia de nuestra creación no es un cuento de hadas sobre polvo animado por aliento divino. Es un proyecto de ingeniería genética. Los Elohim no crearon a Adán mediante un acto de magia. Lo fabricaron mediante un proceso que los textos sumerios describen con una franqueza sorprendente. Tomaron material genético propio, lo combinaron con el de un primate terrestre existente y después de varios intentos fallidos, produjeron un ser híbrido funcional. Génesis 2:7 en hebreo dice que Dios formó al hombre de la Farmina Adama, que se traduce comúnmente como polvo de la tierra, pero que literalmente significa elementos de la tierra o material terrestre. ¿Qué es soplar aliento de vida sino una descripción poética de la transmisión de algo que antes no estaba allí? Los sumerios son más explícitos. Dicen que Enki y Ninkusag tomaron arcilla, que en contexto mesopotámico es eufemismo para material orgánico, y le mezclaron la esencia de los dioses. Esto no es especulación salvaje. Es lo que los textos realmente dicen cuando los lees sin la necesidad de forzarlos a encajar en un marco teológico predeterminado, y aquí está la revelación que conecta todo. Si fuiste creado mediante la mezcla de material genético terrestre y celestial, entonces eres literalmente un puente entre dos mundos. No eres completamente animal ni completamente divino, eres algo único en el universo, un ser híbrido diseñado con un propósito específico. Y entender cuál es ese propósito es la clave para comprender no solo de dónde vienes, sino hacia dónde estás destinado a ir. Pero la verdad va aún más lejos, porque lo que Benítez descubrió sobre el propósito original de esa creación y lo que sucedió cuando ese propósito fue subvertido es exactamente lo que explica el estado caótico del mundo en el que vives hoy. Ahora llegamos al corazón de esta revelación, el punto donde todo lo que hemos explorado converge en una verdad tan profunda que una vez la comprendes, nunca vuelves a ver tu vida de la misma manera. Según los textos antiguos que Benítez estudió exhaustivamente, la creación del ser humano no fue un capricho divino, fue un proyecto con un propósito específico. Los textos sumerios son brutalmente honestos al respecto. Los Anunnaki necesitaban trabajadores. La versión bíblica, filtrada a través de miles de años de interpretación teológica, es más sutil pero dice esencialmente lo mismo. El humano fue colocado en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fuiste creado para ser un administrador, un cuidador, un ser que pudiera realizar trabajo consciente en este planeta. Pero aquí está el giro que cambia todo. En el proceso de crearte, en el momento en que tus creadores mezclaron su material genético con el terrestre, transmitieron algo que no habían planeado completamente: el potencial para la conciencia autónoma, la capacidad de cuestionarte, de rebelarte, de buscar tu propio camino en lugar de simplemente obedecer órdenes. Y eso es exactamente lo que la historia del Edén está describiendo. La serpiente, que en el texto hebreo es llamada Nachash, una palabra que puede significar no solo serpiente sino también el que brilla o el iluminador.
Le dice a Eva que si come del árbol del conocimiento sus ojos serán abiertos y será como los Elohim conociendo el bien y el mal. Y efectivamente eso es exactamente lo que sucede. ¿Y cuál es la reacción? En Génesis 3 y 22, los Elohim dicen: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre». Los Elohim no están negando que el humano se ha vuelto como ellos. Lo están confirmando, y su preocupación no es moral, no dicen «ha pecado terriblemente», sino práctica. Ahora que es como nosotros, no podemos permitir que también se vuelva inmortal, porque entonces será completamente igual a nosotros. Este no es el lenguaje de un Dios amoroso lamentando el pecado de sus hijos. Es el lenguaje de creadores preocupados porque su creación está evolucionando más allá de los parámetros del experimento original. Benítez identifica aquí un punto crucial. El evento del Edén no fue una caída espiritual, fue un despertar de conciencia. Fue el momento en que el ser humano dejó de ser simplemente un robot biológico obediente y se convirtió en un ser consciente capaz de autodeterminación. Y eso, desde la perspectiva de quienes te crearon para un propósito específico, fue un problema. Porque un ser consciente, un ser que puede cuestionarse y elegir su propio camino, es impredecible, es incontrolable, y si además ese ser tiene dentro de sí mismo el potencial genético de sus creadores, capacidades latentes que incluso en lo que llamamos poderes psíquicos, sanación, longevidad extrema, incluso inmortalidad, entonces se convierte en algo que nunca debió existir, un rival potencial. Esto explica la extraña ambivalencia que recorre toda la Biblia. Por un lado, textos que hablan de un Dios amoroso que cuida de su creación. Por otro, textos que muestran a un Dios celoso, vengativo, que demanda obediencia absoluta bajo amenaza de aniquilación. ¿Cómo reconciliar estas dos imágenes? La respuesta es que no estamos hablando de un solo ser. Los Elohim eran un colectivo, y como cualquier colectivo tenían facciones con agendas diferentes. Algunos aparentemente querían que la humanidad permaneciera en un estado de dependencia controlada, otros representados simbólicamente por la serpiente, por Prometeo en la mitología griega, por los vigilantes en el libro de Enoch. Querían que la humanidad despertara, que conociera su verdadera naturaleza, que reclamara su herencia genética divina. Y aquí está la revelación más impactante de todas. Esa guerra continúa hasta hoy, no en los cielos con espadas de fuego, sino en el campo de batalla de tu mente. Cada sistema de control religioso, político, económico, que te dice que eres pequeño, limitado, pecaminoso, que necesitas autoridad externa para salvarte o guiarte, está operando desde la agenda de mantenerte dormido. Cada enseñanza que te empodera, que te recuerda tu naturaleza divina, que te anima a despertar tus capacidades latentes. Está operando desde la agenda opuesta, Jesús mismo, cuyas enseñanzas originales, antes de ser filtradas y distorsionadas por el dogma eclesiástico, señaló esto repetidamente: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Lucas 17 y 21, no en una iglesia. No en Roma, no en Jerusalén, dentro de ti. Vosotros sois dioses, citó del Salmo 82, desafiando directamente a quienes lo acusaban de blasfemia por llamarse hijo de Dios, Juan 10:34, y cuando sanaba a alguien que decía: «Tu fe te ha sanado, no yo te he sanado». Estaba señalando el poder que reside en cada individuo cuando despierta su verdadera naturaleza. Pero esas enseñanzas de empoderamiento fueron sistemáticamente suprimidas o reinterpretadas. Jesús fue transformado de un maestro de la iluminación personal en el único salvador posible, y la salvación fue redefinida no como despertar de conciencia, sino como sumisión obediente a una institución que habla en su nombre. ¿Ves el patrón? Es el mismo patrón del Edén. Conocimiento presentado como peligroso, obediencia presentada como virtud. Y tú, el ser humano con potencial divino, mantenido deliberadamente inconsciente de lo que realmente eres. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Este conocimiento que estás recibiendo ahora no es nuevo, es antiguo. Es tu memoria ancestral comenzando a despertar. Es la herencia genética que llevas en cada célula de tu cuerpo empezando a activarse. Y ese proceso de activación es imparable una vez que comienza, porque está codificado en tu mismo ADN. Los científicos ahora saben que solo usamos aproximadamente el 2% de nuestro ADN para codificar proteínas.
El otro 98% fue durante mucho tiempo llamado ADN basura, hasta que comenzaron a darse cuenta de que no es basura en absoluto. Es un sistema de almacenamiento de información increíblemente complejo cuya función apenas estamos comenzando a comprender. Y si ese 98% no es basura sino un legado genético de tus creadores, capacidades dormidas esperando ser activadas cuando tu conciencia alcance el nivel necesario para manejarlas, esto no es ciencia ficción, es la frontera de la investigación genética moderna y está confirmando lo que los textos antiguos han estado diciendo todo el tiempo, que llevas dentro de ti mismo un potencial que va mucho más allá de lo que la realidad consensuada actual te permite imaginar. Pero ese potencial requiere algo para activarse, y ese algo es exactamente lo que las estructuras de control han estado trabajando para impedir durante milenios. Si pensabas que esta historia de nuestro origen extraño y nuestra herencia genética mixta era simplemente un misterio histórico fascinante sin relevancia para tu vida cotidiana, necesitas reconsiderar, porque todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, cada crisis, cada conflicto, cada sistema que te mantiene corriendo en una rueda de hámster de supervivencia sin tiempo para detenerte y cuestionarte quién eres realmente, es parte de esa misma agenda de control que comenzó en el jardín del Edén. Piénsalo. Vives en un mundo donde estás constantemente distraído, entretenimiento interminable, noticias que te mantienen en un estado perpetuo de miedo o indignación, trabajo que consume toda tu energía solo para mantenerte económicamente a flote, un sistema educativo que te enseña a memorizar y obedecer, pero no a cuestionar y pensar críticamente, instituciones religiosas que te dicen que tu salvación depende de su mediación, sistemas médicos que te tratan como una máquina biológica defectuosa en lugar de un ser integral con capacidades de autocuración, sistemas políticos que te hacen sentir que tu única opción es elegir entre dos variaciones del mismo control. Todo esto es accidente, o es el resultado de miles de años de perfeccionamiento de técnicas para mantener a una población en un estado de semiconciencia donde son productivos como trabajadores y consumidores, pero nunca despiertan lo suficiente como para preguntarse si existe otra manera de vivir. Benítez señala algo profundo. El mayor temor de cualquier sistema de control no es la rebelión violenta. Esa puede ser reprimida con fuerza. El mayor temor es el despertar espiritual masivo, porque un ser humano que sabe quién es realmente, que entiende su herencia divina, que reconoce su conexión directa con lo trascendente, sin necesidad de intermediarios, ese ser humano se vuelve ingobernable mediante los métodos tradicionales de control. No puedes controlar mediante el miedo a alguien que ha trascendido el miedo a la muerte porque entiende que la conciencia es eterna. Por viento, no puedes controlar mediante la culpa a alguien que ha rechazado la doctrina del pecado original y reconoce su naturaleza esencial como divina. No puedes controlar mediante la escasez artificial a alguien que ha despertado a la abundancia del universo. No puedes controlar mediante la división a alguien que reconoce la unidad fundamental de toda la creación. Y esa es exactamente la razón por la que ese conocimiento ha sido suprimido tan agresivamente durante tantos siglos. Pero algo está cambiando. Estás viviendo en un momento único en la historia humana. Por primera vez en milenios, el conocimiento que antes solo estaba disponible para círculos iniciáticos cerrados está ahora accesible para cualquiera con curiosidad y voluntad de buscarlo. Las investigaciones están siendo publicadas, las conexiones están siendo hechas, y a pesar de todos los esfuerzos por mantener a la humanidad dormida, más y más personas están despertando. Ves esto en el aumento exponencial de interés en espiritualidad no dogmática, en el abandono masivo de instituciones religiosas tradicionales que ya no satisfacen el anhelo de verdad auténtica, en el surgimiento de movimientos de conciencia, meditación, autoconocimiento, en el cuestionamiento creciente de narrativas oficiales en todas las áreas: ciencia, política, historia, religión. La humanidad está comenzando a recordar. Y esta es la parte verdaderamente importante. Tú no estás leyendo esto por accidente. No llegaste a esta información por casualidad. Hay algo en ti que está resonando con estas verdades porque tu propio ADN, tu propia conciencia profunda reconoce algo antiguo y familiar en lo que estás escuchando. Es tu memoria ancestral comenzando a activarse. ¿Qué haces con esta información ahora que la tienes? Esa es la pregunta crucial, porque conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. La verdad que has recibido en estos minutos te está llamando a una decisión. No puedes volver a la inconsciencia voluntaria, no puedes desconocer lo que ahora sabes, solo puedes elegir qué hacer con ello.
Puedes ignorarlo, regresar a la comodidad de la narrativa convencional, seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Y nadie te juzgará por eso, porque el despertar es siempre una elección personal. O puedes permitir que esta verdad comience a transformarte. Puedes empezar a vivir desde el conocimiento de quién eres realmente. Puedes comenzar a explorar esas capacidades latentes que tu herencia genética te ha dado. Puedes empezar a conectar directamente con lo divino que reside dentro de ti en lugar de buscar mediadores externos. Puedes convertirte en lo que siempre estuviste destinado a ser, un ser humano plenamente despierto, operando con todas sus capacidades activadas, un puente consciente entre lo terrestre y lo celestial. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Ese camino no es fácil. Tus prioridades cambiarán, tus relaciones cambiarán. Tu sentido de propósito cambiará. Comenzarás a ver a través de las ilusiones que mantienen a la mayoría funcionando en piloto automático. Y eso puede ser solitario, pero también es lo más real que jamás experimentarás, porque finalmente estarás viviendo como lo que realmente eres, no como lo que te dijeron que debías ser. Y cuando suficientes seres humanos hagan esa elección, cuando suficientes de nosotros despertemos a nuestra verdadera naturaleza, algo fundamental cambiará en la estructura misma de la realidad que compartimos. Porque la conciencia colectiva moldea el mundo físico de maneras que apenas estamos comenzando a comprender científicamente. Un punto crítico de masa despierta puede transformar todo el sistema, y ese es el verdadero temor de quienes se benefician del control, que llegue ese punto de no retorno donde la humanidad colectivamente recuerda quién es y reclama su herencia. Estamos más cerca de ese punto de lo que la mayoría se da cuenta. Y tu despertar individual es parte de ese cambio colectivo. No eres solo uno más entre miles de millones. Eres un nodo crucial en la red de conciencia que está elevando la frecuencia babietreria de todo el planeta. Tu transformación personal contribuye a la transformación colectiva de maneras que tu mente lógica no puede rastrear, pero que tu alma profunda comprende perfectamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti personalmente? Ahora, en este momento de tu vida, hemos viajado desde los orígenes cósmicos de nuestra especie hasta las implicaciones que eso tiene para el mundo actual. Pero ahora necesitamos llevar esto al nivel más íntimo y personal, porque toda esta información es inútil si no se traduce en transformación real en tu vida diaria. Si realmente aceptas que llevas dentro de ti material genético de seres altamente evolucionados, si realmente comprendes que eres un híbrido terrestre divino, entonces la pregunta obvia es ¿cómo activas esa herencia? ¿Cómo despiertas esas capacidades latentes que han estado dormidas quizás durante toda tu vida, quizás durante generaciones? La respuesta está en algo que Benítez y otros investigadores han señalado consistentemente: la conciencia es la llave. Tu nivel de conciencia, tu frecuencia vivatrea, tu estado de ser, determina qué partes de tu potencial genético están activas y cuáles permanecen dormidas. Esto no es misticismo vago. La epigenética, el estudio de cómo los genes se activan y desactivan en respuesta a factores ambientales y de comportamiento, está confirmando científicamente lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios: que tu conciencia literalmente moldea tu expresión genética. Tus pensamientos, tus emociones, tu estado espiritual influyen directamente en qué genes se expresan en tu cuerpo. El miedo crónico, la ansiedad, el odio, la desesperanza, estas frecuencias bajas de conciencia activan genes asociados con enfermedad, envejecimiento acelerado, disfunción, el amor, la gratitud, la paz, la conexión espiritual. Estas frecuencias elevadas activan genes asociados con salud, longevidad, regeneración, capacidades expandidas. Tu cuerpo está literalmente escuchando tu conciencia todo el tiempo y respondiendo a esa frecuencia. Entonces el camino hacia la activación de tu herencia divina comienza con elevar tu estado de conciencia. Y eso requiere trabajo interno, no rituales externos. No necesitas una iglesia, no necesitas un gurú. No necesitas un sistema complejo de iniciación esotérica. Necesitas silencio, necesitas introspección, necesitas honestidad brutal contigo mismo sobre qué partes de tu vida están alineadas con tu verdadera naturaleza y qué partes son simplemente el condicionamiento que has aceptado acríticamente. La meditación no como práctica religiosa, sino como tecnología de conciencia. Es una de las herramientas más poderosas disponibles. Cuando aquietas el ruido mental constante,
Cuando te sientas en silencio y observas tu propia conciencia, comienzas a experimentar algo que va más allá de tu identidad de superficie. Comienzas a tocar esa parte de ti que es eterna, que existía antes de que nacieras y continuará existiendo después de que este cuerpo muera. Esa es tu esencia divina. Ese es el legado genético de tus creadores celestiales manifestándose como conciencia pura. Pero el despertar no es solo contemplación pasiva, también requiere purificación activa. Necesitas identificar y liberar el trauma acumulado, no solo de esta vida, sino el trauma transgeneracional codificado en tu ADN que está bloqueando el flujo de tu energía vital. Cada miedo no procesado, cada dolor no sanado, cada creencia limitante que has aceptado sobre ti mismo está literalmente creando bloqueos en tu sistema energético que impiden la expresión completa de tus capacidades. El perdón, especialmente el autoperdón, es crucial aquí, no porque alguna autoridad externa lo demanda, sino porque el resentimiento y la culpa son anclas bacterianas que te mantienen atado a frecuencias bajas. Cuando realmente perdonas, no estás excusando comportamiento dañino, estás liberando el veneno emocional que estaba envenenándote a ti, no a la otra persona. La conexión con la naturaleza es otro elemento esencial. Fuiste creado como un ser híbrido parte terrestre. Tu cuerpo está hecho literalmente de los elementos de este planeta. Cuando te desconectas de la Tierra, viviendo en cajas de concreto, respirando aire filtrado, comiendo alimentos procesados sin vida, sin contacto con el suelo, sin exposición a los ciclos naturales, estás cortando la mitad de tu fuente de energía. Los pueblos indígenas siempre han sabido esto. Ellos no adoran la naturaleza en el sentido que los colonizadores interpretaron. Ellos entienden que son parte de ella, que su bienestar está directamente conectado con el bienestar del sistema vivo del que forman parte. Y luego está la cuestión de la alimentación y la pureza del cuerpo. Si tu cuerpo es el vehículo que tu conciencia divina usa para experimentar esta realidad física, entonces el estado de ese vehículo importa. No puedes alcanzar estados elevados de conciencia de manera sostenida si estás constantemente intoxicado por sustancias químicas, alimentos muertos, contaminación electromagnética. La limpieza física apoya la claridad espiritual, pero más importante que cualquier práctica específica es la intención con la que vives. ¿Estás viviendo reactivamente permitiendo que las circunstancias externas dicten tu estado interno o estás viviendo desde tu centro, desde tu verdadera naturaleza, permitiendo que esa divinidad interior guíe tus elecciones y acciones? Cada momento es una oportunidad para elegir conscientemente. Elegir respuestas en lugar de reacciones. Elegir amor en lugar de miedo. Elegir verdad en lugar de conveniencia. Elegir expansión en lugar de contracción. Y cada vez que haces esa elección consciente, estás enviando una señal a tu ADN que dice estoy listo para más. Y tu cuerpo responde activando más de tu potencial latente. Este proceso de despertar no es lineal. No es como escalar una montaña donde cada paso te acerca consistentemente a la cima. Es más como una espiral. Volverás a visitar los mismos temas, las mismas lecciones, pero en niveles cada vez más profundos de comprensión. Y habrá momentos de retroceso aparente, momentos de oscuridad que parecen negar todo lo que has aprendido. Esos momentos no son fallos, son pruebas de integración, oportunidades para anclar tu comprensión a un nivel más profundo, siendo forzado a elegir tu verdad consciente sobre el condicionamiento inconsciente cuando las circunstancias presionan. Y aquí está algo crucial que necesitas entender. Este despertar no te convierte en especial en el sentido de mejor que otros, te convierte en más tú mismo, más auténtico, más alineado con tu propósito único. Cada ser humano lleva la misma herencia divina. La diferencia es solo el grado de activación, de conciencia. Y eso significa que tu tarea no es elevarte por encima de la humanidad, sino ayudar a elevar la conciencia colectiva simplemente siendo quien realmente eres, brillando tu luz auténtica sin disculpas. Porque la luz es contagiosa. Cuando vives desde tu verdadera naturaleza, cuando operas desde tu frecuencia más elevada, automáticamente das permiso a otros para hacer lo mismo. No necesitas predicar. No necesitas convertir a nadie. Solo necesitas ser la verdad que has descubierto. Y eso es suficiente. Benítez lo ha dicho muchas veces en sus entrevistas. El objetivo no es acumular conocimiento esotérico para sentirte iluminado.
El objetivo es transformar ese conocimiento en sabiduría vivida que se manifiesta como amor, compasión, servicio y liberación, tanto para ti como para todos los que tocas. Entonces la pregunta real no es ¿qué significa que soy un híbrido terrestre divino? La pregunta real es ¿cómo voy a vivir ahora que sé quién soy realmente? Hemos llegado al final de esta solo al comienzo, porque toda la información que has recibido, todas las conexiones que has hecho, todas las verdades incómodas que has confrontado, no son el final, son la invitación a algo mucho más grande que cualquier vídeo, cualquier libro, cualquier enseñanza externa puede darte, son la invitación a que recuerdes quién eres, no quién te dijeron que eres, no quién la sociedad necesita que seas, no quién tus miedos te convencieron que debes seguir siendo, sino quién realmente eres en el núcleo más profundo de tu ser, un ser híbrido extraordinario que lleva dentro de sí mismo la tierra y el cielo, lo humano y lo divino, lo mortal y lo eterno. Esta verdad sobre tu origen no te fue revelada para que simplemente la agregaras a tu colección de información interesante. Te fue revelada porque ha llegado el momento en tu viaje evolutivo personal de despertarte completamente. Y ese despertar no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente tanto para ti personalmente como para el destino colectivo de nuestra especie. Porque vivimos en un tiempo de elección, un tiempo donde las frecuencias bajas de miedo, división, control y materialismo están alcanzando un clímax de intensidad. Y al mismo tiempo las frecuencias elevadas de amor, unidad, libertad y despertar espiritual también están intensificándose. El planeta entero está polarizándose y cada individuo está siendo llamado a elegir conscientemente en qué frecuencia desea residir. No puedes permanecer neutral en este momento. No puedes seguir viviendo en piloto automático mientras fuerzas masivas luchan por el futuro de la conciencia humana. Tu pasividad es en sí misma una elección de permanecer dormido mientras el mundo a tu alrededor se transforma. Y la elección es simple, aunque no fácil. Vas a vivir como un ser humano limitado definido por tus miedos, tus limitaciones percibidas, tu necesidad de aprobación externa, tu dependencia de autoridades que te digan qué pensar y cómo vivir. O vas a reclamar tu herencia divina, a despertar esas capacidades latentes que llevas en tu ADN, a convertirte en el puente consciente entre el cielo y la tierra que siempre estuviste destinado a ser. Después de décadas de investigación que lo llevó desde Galilea hasta la India, desde textos antiguos hasta encuentros con lo inexplicable, llegó a una conclusión simple pero profunda. La verdad es mucho más extraña, más vasta, más maravillosa de lo que cualquier dogma religioso o paradigma científico materialista te ha permitido imaginar. Y esa verdad te está llamando a expandirte más allá de las fronteras artificiales que has aceptado como los límites de lo posible. Tu mente puede resistirse, tu ego puede sentirse amenazado. Las voces del condicionamiento pueden gritar que esto es peligroso, herético, locura. Pero hay algo más profundo en ti que sabe, tu alma reconoce esta verdad porque no es nueva para ella. Es antigua, es tu memoria ancestral confirmando lo que siempre has sospechado en los momentos de mayor claridad. Que eres mucho más de lo que pareces, que este mundo físico es solo una fracción de la realidad total, y que tienes un papel que jugar en el despertar colectivo de nuestra especie. El llamado ahora es a la acción, pero no la acción externa frenética del hacer por hacer. El llamado es a la acción de ser, a convertirte tan completamente en tu verdadero yo que tu sola presencia se vuelve una fuerza de transformación. A vivir con tanta autenticidad que inspiras a otros simplemente por existir en tu verdad. Y mientras haces ese trabajo interno, mientras elevas tu propia frecuencia y activas más de tu potencial divino, descubrirás algo sorprendente: el universo comienza a reorganizarse alrededor de tu nueva frecuencia. Oportunidades aparecen, personas resuenan. Recursos fluyen, no porque estés manipulando la realidad con trucos mágicos, sino porque estás finalmente alineado con el flujo natural de la vida en lugar de resistirlo desde un lugar de miedo y limitación. Esto es lo que todos los maestros espirituales auténticos a lo largo de la historia han estado tratando de enseñarnos. Jesús lo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará también. No dijo: adórenme como el único Hijo de Dios y esperen que yo los salve. Dijo: hagan lo que yo hago, y aún más. Porque él entendía que él no era único, era simplemente un ser humano que había activado completamente su potencial divino, y vino a mostrarnos que nosotros podemos hacer lo mismo. Buda lo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también.
Y aún mayores hará. Juan 14:12. No dijo adórenme como el único Hijo de Dios y esperen que yo los salve. Dijo, hagan lo que yo hago y aún más. Porque él entendía que él no era único, era simplemente un ser humano que había activado completamente su potencial divino y vino a mostrarnos que nosotros podemos hacer lo mismo. Buda lo dijo, tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto, porque entendió que la iluminación no es encontrar algo externo, es reconocer lo que siempre ha estado dentro. Los místicos de todas las tradiciones sufíes, cabalistas, gnósticos, vedánticos, todos llegaron a la misma verdad fundamental. La separación entre lo divino y lo humano es una ilusión. Somos expresiones individualizadas de la conciencia universal. Somos el universo experimentándose a sí mismo subjetivamente. Y ahora tú tienes esa verdad, no como creencia religiosa que debes defender, sino como conocimiento vivo que puedes explorar, experimentar, confirmar mediante tu propia experiencia directa. ¿Qué harás con ello? ¿Permitirás que esta verdad te transforme? ¿Permitirás que despierte en ti lo que ha estado dormido durante demasiado tiempo? ¿Tendrás el coraje de vivir como quien realmente eres, incluso cuando eso te haga diferente, extraño, incomprendido por quienes todavía duermen? Porque al final esa es la única pregunta que importa. No si estos textos antiguos son literalmente precisos en cada detalle, no si Hotrecho. Benítez tiene razón en cada interpretación, no si puedes probar científicamente cada afirmación de esta narrativa. La única pregunta que importa es, ¿te reconoces en esta verdad? ¿Resuena algo profundo en ti cuando escuchas que eres divino, que eres más que este cuerpo mortal, que llevas dentro de ti capacidades que desafían lo que te enseñaron que es posible? Si la respuesta es sí, incluso un sí tembloroso, dudoso, esperanzado, entonces ese es tu punto de partida. Ese pequeño sí es suficiente, porque ese es el consentimiento que tu alma necesita para comenzar a desplegar tu potencial real. Y mientras caminas, recuerda. No estás solo. Hay millones despertando en este mismo momento en todo el planeta. La conciencia colectiva está elevándose a pesar de todos los esfuerzos por suprimirla. El punto de inflexión está cerca. Y tu despertar personal acelera ese proceso colectivo de maneras que tu mente lógica nunca podrá comprender completamente, pero que tu alma sabe con certeza absoluta. Entonces este no es un final, es un comienzo, el comienzo de tu verdadera vida, el comienzo de tu verdadero propósito, el comienzo de tu regreso a casa, a la totalidad de quien siempre fuiste antes de que el mundo te convenciera de ser pequeño. Bienvenido al despertar, bienvenido a tu herencia divina. Bienvenido a la verdad que la religión no quiso que supieras, que nunca estuviste separado de lo divino, porque tú eres lo divino experimentando temporalmente la limitación humana, recordando lentamente quién eres realmente. Y ese recuerdo lo cambia todo.